Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zlaturkoglu y Halil İbrahimseyan. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Hay momentos que no necesitan ser explicados. Basta una mirada, una lágrima o una frase apenas pronunciada para que el mundo entero entienda que algo profundo, irremediable, acaba de suceder. Eso fue lo que vivió Zlaturkoglu hace apenas unos días, en un evento público donde todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que su voz quebrada reveló una herida que aún sangraba. Frente a decenas de cámaras y micrófonos, Zla no pudo más. Su rostro, normalmente sereno, comenzó a tensarse. Sus labios temblaron. Y entonces, sin que nadie lo esperara, pronunció una pregunta que paralizó a todos los presentes. ¿Por qué me hiciste esto, Halil? No hubo contexto. No hubo preámbulo. Solo esas palabras, cargadas de tristeza, desilusión y una mezcla de amor y reproche que no podía esconderse. La actriz, con los ojos inundados de lágrimas, se convirtió en el reflejo de una verdad que ya no podía ocultarse. Algo entre ella y Halil İbrahimseyan se había roto. La reacción fue inmediata. Periodistas y fanáticos intentaban comprender qué estaba pasando. Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, los nombres de Almohadilla Zlaturkoglu y Almohadilla Halil İbrahimseyan encabezaban las tendencias en Turquía. Pero más allá del escándalo, lo que se impuso fue el silencio de Halil. Zla, visiblemente afectada, no ofreció muchas explicaciones. Pero no las necesitaba. Cada palabra que pronunciaba era un grito contenido. ¿Cómo se puede confiar en alguien y luego ser abandonada como si nada?, preguntó entre lágrimas. ¿Cómo se deja atrás a quien se dice amar, sin una despedida, sin una razón, sin mirar atrás? Su voz no tenía ira. Tenía una tristeza que solo puede venir de una traición inesperada. La historia entre Zla y Halil no era nueva para el público. Desde su trabajo conjunto en pantalla, los rumores sobre una relación fuera del set crecieron como fuego en la pradera. Las miradas cómplices, la química imposible de fingir, las imágenes detrás de cámaras que mostraban una cercanía casi mágica, todo alimentaba la idea de que entre ellos existía algo más que una simple amistad. ¿Era amor? ¿Era una conexión del alma? Nadie lo podía asegurar, pero todos lo sentían. Incluso la veterana actriz Ebru Malasya, colega de ambos, lo había dicho hace apenas unas semanas. Zla y Halil tienen un lazo imposible de romper. Lo que tienen se nota en sus ojos. No es actuación. Pero hoy, esas palabras suenan como ecos lejanos de una ilusión que se ha desmoronado. Porque lo que vimos en el rostro de Zla no fue actuación. Fue dolor verdadero. La escena se volvió viral. Los vídeos de su quiebre emocional dieron la vuelta al país. Miles de personas compartieron fragmentos con mensajes de apoyo. Zla, eres más fuerte de lo que crees. Ninguna mujer merece llorar así. Halil, di algo. No te quedes callado. Pero Halil no dijo nada. Ni una publicación, ni una entrevista, ni siquiera una reacción indirecta. Su silencio comenzó a ser interpretado como una confirmación tácita de que algo había ocurrido, y no precisamente algo bueno. Fuentes cercanas a la producción del último proyecto en que ambos trabajaron aseguran que la relación entre ellos venía tensándose desde hacía semanas. Las exigencias del trabajo, los horarios extenuantes y la presión mediática habrían afectado la dinámica personal de los actores. Algunos incluso afirman que la relación, que habría comenzado de forma espontánea durante las grabaciones,
Nunca logró estabilizarse por completo. Pero más allá de las teorías y especulaciones, lo cierto es que el rostro de Esla lo decía todo. Durante la gala, intentó mantener la compostura. Sonrió de manera automática. Saludó a los asistentes. Pero quien mirara con atención podía ver que algo no estaba bien. Había en sus ojos una tristeza que no encajaba con el brillo de los flashes. Fue más tarde, al ser abordada por los periodistas, cuando ya no pudo fingir. Las preguntas fueron suaves, casi tímidas. Pero bastó una mención al nombre de Alil para que se quebrara. Su rostro se endureció. Su respiración se aceleró. Y entonces, como si ya no pudiera contener más lo que llevaba dentro, habló con el alma. No sé cómo se puede confiar en alguien, y terminar sintiéndose traicionada por completo. No sé cómo alguien que fue tu todo, puede desaparecer como si no hubiera significado nada. No hubo más palabras. Solo lágrimas. Lágrimas que no eran por un personaje ni por un guión, sino por una herida que aún no cerraba. ¿Y tú, alguna vez has sentido que te arrancaban el alma con un silencio? ¿Has confiado en alguien que simplemente te dejó sin explicaciones? Los fanáticos de la pareja, que durante años habían alimentado la esperanza de una historia de amor real, quedaron en shock. En redes sociales, los mensajes se dividieron entre quienes pedían respeto a la privacidad de los actores y quienes exigían a Alil una respuesta pública. Algunos comentarios fueron contundentes. ¿Ella dio la cara porque él no? No se trata de fama. Se trata de humanidad. Todos merecemos saber si ese amor fue real o solo un espejismo. Otros, más románticos, aún conservan la esperanza de una reconciliación. Comparten fotos antiguas, fragmentos de entrevistas, gestos olvidados. Piden que todo vuelva a ser como antes. Pero el rostro de Esla parece decir lo contrario. Hay quienes aseguran que lo que ocurrió no fue una simple pelea, sino la conclusión de algo que venía quebrándose desde hace tiempo. Que los compromisos profesionales, la exposición constante y el miedo al juicio público impidieron que una relación verdadera floreciera como merecía. Pero entonces, ¿qué queda? ¿Queda algo por salvar? ¿O es este el final de una historia que nunca se atrevió a comenzar del todo? Hasta el momento, Alil Ibrahim Ceylan no ha emitido palabra. Ni su equipo de prensa ni sus allegados han ofrecido declaraciones. Este mutismo, lejos de calmar los ánimos, solo ha incrementado la tensión. Cada minuto que pasa sin respuesta se convierte en una losa más sobre los hombros de una historia que, para muchos, ya no tiene marcha atrás. Y mientras tanto, Esla sigue recibiendo muestras de cariño. Su valentía al hablar, al mostrarse vulnerable, ha sido aplaudida por colegas y seguidores. Para muchos, ha demostrado que incluso en medio del dolor, se puede ser digna. Que llorar no es debilidad. Que callar no siempre es lo correcto. ¿Y tú, qué piensas de todo esto? ¿Crees que Alil debería romper el silencio? ¿Puede el amor sobrevivir al orgullo y la falta de palabras? Déjanos tu comentario. Queremos conocer tu historia, tu experiencia. Porque esta no es solo la historia de Esla y Alil. Es la historia de muchos, de quienes amaron, confiaron, y fueron heridos por quien más querían. El desenlace aún no está escrito. Pero una cosa es segura. Las lágrimas de Esla no fueron solo el fin de un vínculo. Fueron también el principio de una verdad que no puede seguir oculta. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.